monitorización de actividad eléctrica cerebral bajo anestesia. Y son muchas preguntas que hay que responder y que siempre me hacen. ¿Cómo monitorizas? ¿A quién monitorizas? ¿Cuándo monitorizas? Si es con todas las técnicas, si lo hago con todos los pacientes, si sirve en pediatría, si funciona en cardiovascular, el cómo, el cuándo, el por qué, es el objetivo de esta conferencia del día de hoy. Espero poder responder por lo menos casi todas las preguntas. Así que bueno, yo creo que lo más importante es ¿por qué monitorizamos? ¿Sí? Anteriormente decíamos, bueno, se monitoriza porque esto nos disminuye la incidencia de awareness o despertar intraoperatorio. Es lo que venimos leyendo en toda la literatura desde que empiezan a aparecer estos monitores. Pero de un tiempo para acá, todo esto cae por su propio peso y nosotros no monitorizamos hoy día solamente para que el paciente no tenga recuerdos intraoperatorios. Monitorizamos porque esto nos permite hacer ajustes y titular adecuadamente los agentes anestésicos, ya sea Activa, el hipnótico Propofol o los agentes anestésicos inhalatorios, independientemente de cuál uso. También monitorizamos porque al hacer el ajuste y la titulación de los fármacos adecuados, conociendo siempre la farmacocinética, podemos evitar la sobredosificación y la infradosificación. Si nosotros no infradosificamos y tenemos al paciente en el rango terapéutico adecuado, el porcentaje de despertar intraoperatorio desaparece, ¿okay? En el 90% de los casos. Por otro lado, cuando damos la dosis que corresponde al paciente, acortamos los tiempos de recuperación. Yo pregunto acá en la audiencia de los presentes, ¿quiénes hacen total intravenosa en un buen porcentaje? ¿Usan bombas TCI? Bombas volumétricas, hacen Propofol, remifentanil, Dexmedec. Bien. ¿Usan monitor? Y titulan cuánto Propofol tienen que dar. Antes, en algún momento, no lo usaban y lo hacían sin monitor. Sí, a mí me pasó. Y daba más Propofol de lo que tenía que dar. ¿Sí? Y es así. O sea, uno no se da cuenta, o cuando de repente yo hago la comparación, cuando antes hacía TIVA manual y paso a TCI, la barbaridad y la cantidad de miligramos de Propofol que yo le hago a un paciente con TIVA manual era increíble. Pasas a hacer TCI, usas modelos farmacocinéticos y te das cuenta que bajas muchísimo. No digo la mitad, pero bajas un 30%. Y cuando adicionalmente sumas un monitoreo que te permite ser más preciso en el ajuste de la dosis, yo me pongo a sacar cuentas y he hecho cuentas porque es difícil. Me imagino que acá también debe ser difícil hacer cuánto me cuesta la anestesia, cuánto Propofol se lleva este paciente. Cuando no tenemos el monitor, gasto más. O cuando yo no sé hacer la técnica activa como debe ser, independientemente que tenga todo el monitoreo, gasto más. ¿Sí? Es una realidad, es un tema de curva de aprendizaje. Y finalmente, al hacer todo esto, reducimos costos. Y al hacer todo esto, el paciente no va a recordar. ¿Sí? Bien, en conclusión, ¿por qué monitorizamos? Porque es un tema de seguridad en anestesia. Y creo que en eso todos estamos claros. ¿Sí? Es para mí, y así es como lo veo, lo explico, es mi GPS o el Waze. Que acá en Perú hace falta tener Waze para no extraviarse, que es complicado acá manejar. Y me permite saber dónde está mi nivel anestésico, dónde están mis concentraciones plasmáticas. Lo puedo comparar con el telespirado de gases y me sirve de guía. ¿Okay? Nosotros estamos acostumbrados
hacer el monitoreo y el control como buenos anestesiólogos de todos los componentes de la anestesia. Hay componentes corticales y componentes subcorticales. Y sabemos que esta mitad del círculo, ¿con qué la controlamos? Con nuestros monitores multiparámetros que usamos todos los días. ¿Okay? Nosotros podemos saber si el paciente tiene dolor porque nos va a hacer hipertensión y nos va a hacer taquicardia. Ahí vemos si tenemos que subir concentraciones de propofol, concentraciones de remifentanil. Sabemos que, no sé si acá acostumbran, nosotros por norma lo hacemos, a usar tren de 4, porque hay que titular adecuadamente la cantidad de bloqueante neuromuscular. Cuando están en cirugía, que sí o sí tienes que usar cirugía bariátrica a todos los obesos, independientemente del tipo de cirugía. Eso te ayuda, es una herramienta más. Cuando el paciente empieza a ventilar, ¿qué vemos de él? ¿Qué información nos da este monitor multiparámetro? Si un paciente empieza a respirar, el CO2, la capnografía, ¿cierto? Entonces es una herramienta más. Pero ¿cómo monitorizamos la otra mitad del círculo? Con nuestros monitores de actividad eléctrica cerebral. Yo les hablo de mi experiencia basada en el monitor con el que me formé como anestesiólogo, con el que uso día a día. ¿Sí? Tengo experiencias, he visto cómo se trabaja con la entropía y con otros monitores, pero el que yo uso en mi práctica diaria es este. Por tanto, mi evidencia se basa en el monitoreo BIS. ¿Sí? Yo creo que uno en la vida tiene que aprender muchas técnicas anestésicas, pero si te vas a especializar en algo, aprende bien una herramienta para que le puedas sacar todo el provecho que ese monitoreo te da. ¿Okay? Y eso lo dejo pues claro. Este monitor y todos los monitores de actividad eléctrica cerebral, lo que nos van a mostrar es esto, la punta del iceberg, porque todos son un sensor de 3-4 canales que va en la frente del paciente y que me mide la actividad de la región frontal, la actividad eléctrica, ¿cierto? Pues yo les pregunto, ¿y qué pasa más atrás? ¿Sabemos? Tenemos una idea de algo que sucede acá, pero más atrás no lo sabemos. Y esto aplica para todos los monitoreos no invasivos de actividad eléctrica. ¿Okay? Pero como dice Mary Brown, al cual me imagino han leído literatura del profesor, fíjense que somos no sé cuántos anestesiólogos en el mundo y hacemos más de, no sé, 16.000 anestesias en un día. Monitorizamos a todos los pacientes, todos los días, independientemente del lugar más chiquito o el recoveco, como decimos en mi país, que estés, por lo menos le pones electro, presión invasiva, un saturómetro, pides un capnógrafo. Y todavía él nos explica y no nos explicamos cómo el monitoreo de actividad eléctrica no forma parte del protocolo estándar de monitoreo, que debiera ser parte porque es una herramienta más de seguridad. Y nos dice que él ha estudiado mucho el mecanismo por el cual el propofol produce anestesia, y él dice que el propofol deja firmas o marcas en el electroencefalograma, y esas firmas o esas marcas las podemos ver en ese electrotrazado de la región frontal de 4 canales de por fuera monitor que ustedes utilizan, y que eso nos ayuda a saber dónde estamos con nuestros pacientes y que deberíamos usarlo siempre, independientemente de la técnica anestésica que utilice. Y como les comenté, él se ha encargado de estudiar al propofol para saber cómo actúa. Y él agarró un grupo de voluntarios sanos y les puso propofol para dormir y despertar. Y les hacía estímulo auditivo y estímulo verbal. ¿Y qué se dio cuenta? Que todos esos pacientes
en la medida que tú vas aumentando, y si se fijan, son concentraciones progresivas de propofol. No fue que le mandó los 200 miligramos de golpe al pobre paciente, sino que fue como debe ser una inducción anestésica, ¿no? Progresiva y en aumento. Y se dio cuenta que los pacientes pierden la respuesta auditiva primero que la respuesta, o sea, la capacidad de responder cuando lo estamos durmiendo. Y cuando lo estamos despertando pasa lo contrario. Él recupera la respuesta verbal y después recupera la respuesta auditiva. Entonces le preguntan, ¿pero por qué? Si se está durmiendo y se está despertando, debería ser el mismo. El tema es que el propofol y en general los agentes anestésicos lo que hacen es poner a oscilar las neuronas. Y hay una conexión frontoparietal que se pierde, se desconecta. Y resulta que las sinapsis que van de frontal a parietal son mayores que las que van de parieto a frontal. ¿Sí? Entonces tú necesitas más cantidad de droga para dormirte, pero tus concentraciones plasmáticas para despertar son totalmente diferentes. Por eso, en la medida que tú vas bloqueando y desbloqueando conexiones, ves por qué primero recuperas o pierdes una respuesta y después recuperas otra totalmente diferente. ¿Ok? Y lo explica tal cual. Aunque esta es la traducción en español de lo que él habla en inglés, dice que las neuronas quedan bloqueadas y el cerebro necesita hacer muchas cosas para mantener al paciente despierto. Y cuando vienen los agentes anestésicos y empiezan a cortar conexiones, el paciente se queda dormido. ¿Okay? Es lo que se llama la teoría de la integración cerebral. Es bien complejo, pero es muy lindo la manera como él enseña cómo el paciente se duerme y se despierta. El profesor Mashur, que también se encarga de estudiar todo el tema del espectrograma y de electroencefalografía, es el que nos muestra estas conexiones que, como ven, la línea roja es más gruesa, que son las frontoparietales, y la que se devuelve, tenemos el feedback, son menores, y por eso pues el dormir y el despertar de un paciente es totalmente diferente. Y acá es lo mismo. O sea, fíjense cómo recupero y pierdo de manera diferente. Este grupo de seres humanos, en el cual me incluyo, encontramos esto igual en un trabajo que hicimos con voluntarios sanos. Nosotros agarramos a 10 pacientes, ASA 1, entre 16 y 60 años, y los dormimos por 20 minutos con propofol. Todos los pacientes estaban felices, nos daban las gracias. Cuando vuelva a hacer un trabajo, doctora, me llama, porque dormí de maravilla los 20 minutos con propofol. Nosotros queríamos simplemente demostrar que el modelo de Cortines, que es muy similar al modelo de Schneider, porque viene o sea, la parte matemática se parece, salvo algunas alteraciones, además que es un modelo alométrico, pero nosotros queríamos demostrar que como es un modelo alométrico y se adapta a la persona, yo lo puedo usar en obesos y en no obesos, porque total, tú me estás corrigiendo mi peso, y si se lo corriges a un gordo, me lo puedes corregir a mí. Nos dimos cuenta que, por supuesto, el modelo de Cortines anda 1000 veces mejor que el de Schneider. Los de Cortines se duermen más rápido porque el bolo que da es mayor, pero fíjense cómo en un mismo voluntario tenían BIS para perder conciencia de 3 y para recuperar conciencia de 0,9. Esto se los traigo porque, aunque esta teoría de la integración que recién les mencioné es un poco alada por los cabellos, nosotros lo encontramos. Que sigue en estudio. Yo no digo que, o sea, hay muchas otras explicaciones farmacocinéticas con respecto a ambos modelos que son diferentes, pero acá entra también la teoría de la integración, ¿sí? Y bueno, en general, ustedes saben que existen monitoreos pasivos, que son todos los no invasivos, y la monitorización activa,
donde aquí ya está metido lo que más usamos, que yo creo que acá también se usa, que son los potenciales evocados somatosensoriales. Ustedes me preguntan cuál es mejor o peor. Una de las cosas que por ética profesional uno nunca debe hacer es hablar mal de ninguna herramienta de monitoreo, ¿sí? Yo presento simplemente la evidencia en donde sabemos que el monitoreo de BIS es el que más publicaciones tiene, es el que primero fue aprobado por la FDA, es el que tiene un algoritmo y fue el primero que aparece, y por ende todo lo que viene después se va a comparar con BIS. Todos tienen un delay, eso no quiere decir que uno sea peor que el otro, es una característica de ellos. Lo que yo estoy viendo ahora es un retraso tantos segundos antes, y hay que tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hacemos TSI. Y es simplemente evidencia, ¿ok? Como les dije, fue el primer monitor que aparece, y por ende, todo lo que vino después, ¿con quién se va a comparar? Con lo que ya existe, ¿sí? Y sobre todo porque es el que tiene más publicación. No lo digo yo, el Instituto Nacional de Buenas Prácticas o Excelentes Prácticas Clínicas lo llamo yo, en el 2012 nos dice que definitivamente debemos usar monitor de profundidad anestésica, y sobre todo si estamos dando anestesia total intravenosa, ¿ok? Y que hay varios, y que ninguno es, o sea, uno no es peor que el otro, simplemente está, es una herramienta y hay que utilizarla, ¿sí? Brevemente, el Narcotren, no sé si ustedes acá han tenido la oportunidad de usar Narcotren, es un monitor de 2 canales y nos va a mostrar simplemente una escala en letras. En DA estamos despiertos y en F estamos electroencefalografía plana, ¿okay? Los potenciales evocados somatosensoriales, como bien saben, hacemos un estímulo, tenemos una respuesta. ¿De qué me sirve hacer esto? Yo puedo determinar la indemnidad de esa vía nerviosa. Se usa mucho en neuro, o cuando tenemos que hacer toda la monitorización en cirugías de columna, qué sé yo, y se usa muchísimo. La entropía, ¿qué hace la entropía? Te mide el caos cerebral y por allí te saca 2 valores. Pero ¿qué pasa con la entropía? La entropía puede ser confusa para el que no sabe utilizarlo, porque te da 2 valores y tú dices, bueno, pero ¿dónde estoy? ¿Qué es eso de la entropía de estado? ¿Qué es eso de la entropía de respuesta? Con una puedes usar la entropía de estado para titular el propofol, la entropía de respuesta para titular el analgésico. Pero si no sabes en qué rango de valores se te está moviendo el caos y la numeración que te muestra la entropía, no es una herramienta que va a estar ahí un número y no lo van a saber utilizar. O sea, a muchos anestesiólogos les parece que la doble numeración genera confusión, ¿sí? Además que nosotros somos muy prácticos. Yo me acuerdo que tenía un anestesiólogo que me decía, si me vas a montar ese monitor, apágale la alarma. No puedo con una alarma más. Yo decía, bueno, sí, me apago la alarma. Y después cuando me iba y volvía, tenía el monitor apagado. Ese doctor, ¿qué hizo? Lo apagué. ¿Por qué? Porque no puedo estar mirando para allá y para acá. Pero bueno, así son. Cuesta, pero es un tema. Si le ponen los 2 números, yo decía, si le pongo algo que dé doble numeración, el pobre se va a volver loco. Y bueno, la FDA en el 96 dice, bueno, definitivamente el BIS nos va a ayudar a controlar los agentes anestésicos. Después dice, cuando empiezan a utilizarlo, que adicionalmente sirve para disminuir la incidencia de despertar intraoperatorio. Definitivamente puedo titular fármacos, controlar conciencia, es una buena herramienta, porque resume todo lo que ya les he dicho de cortar costos y despertar al paciente mucho más rápido. ¿Qué hace el BIS? Simplemente procesa esa señal electrocardiográfica y nos muestra un número, ¿ok? Es complejo,
la verdad, entender, ya de antes incluían todo lo que era el biespectro y la potencia espectral, pero hasta hace poco fue que lograron darnos un monitor en donde podemos ver lo que es el espectro, ¿sí? Que más adelante se les voy a explicar. Y sabemos que de 0 a 100, ¿en qué número debiéramos estar bajo anestesia en un plano adecuado? ¿De cuánto a cuánto? ¿De 45 a 55? Le pongo yo siempre. Sí, antes era más bajo el rango, decían de 40 a 60, pero realmente a mí no me gusta tener un paciente, sobre todo un anciano, por ejemplo, a 40. Me parece que lo estoy profundizando mucho. Salvo en pediatría, por ejemplo, en donde los chicos se manejan con BIS 55-60. Es una población diferente y van bien. Si yo me profundizo el pediátrico, voy a demorar 15 minutos en despertar. Entonces hay que aprender a trabajar y a interpretar el BIS en adultos y en pediátricos porque es totalmente diferente. ¿Qué información nos muestra el BIS? Bueno, por supuesto el valor. Nos muestra el índice de calidad de la señal. ¿Para qué me sirve el índice de calidad de la señal? ¿Alguien me dice? Están dormidos, pobres. ¿Para qué sirve? Interferencia de... Claro, una vez que yo hago la limpieza de la región frontal y adhiero el electrodo, yo necesito saber que todas estas barritas están completas, ¿sí? Porque en ese momento estoy viendo adecuadamente todas las señales, ¿sí? A veces pasa que uno no limpia bien o quizás el electrodo no se nos pasó de temperatura en donde se guardan, se secan y no puede adherirse adecuadamente y el índice de calidad de la señal no es adecuado, ¿okay? Entonces hay que tener cuidado con eso. El ING, de todos ustedes acá, levanten la mano. ¿Quién usa el ING o se fija de la electromiografía cuando monitoriza con BIS? El ING para mí es muy valioso. Yo soy muy maniática, me gusta inventar, no maniática, no suena feo decir maniático, pero por ejemplo, el TOF, aparte de ponerlo en el pulgar, a mí se me ocurrió un día decir, bueno, ¿qué pasa si yo lo pongo en el orbicular? ¿Sí? Y al otro lado pongo el BIS, que es válido, totalmente válido, porque yo puedo hacer 3 de 4 orbicular para saber en qué momento le digo al residente intubo lo que las cuerdas vocales, aunque el diafragma no, pero está relajado para intubar. Por lo menos condiciones de cuerdas vocales óptimas. Te puede toser y que es desastre, pero bueno. Pero cuando ya el paciente está dormido no importa tanto, pero te sirve para monitorizar. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando veía que el ING empezaba a subir, le hacía un TOF. Y se mira. 3 respuestas de 3 de 4. Con ING de 3 barritas. Eso no está publicado en ninguna parte. Eso fue algo que hice. Yo decía, bueno, también tengo que tener en cuenta que tenía un TOF previo y ya lo había estimulado a toda esta parte y en cierta forma pues logré contraer toda la musculatura. Eso me puede generar interferencia, pero me llamaba poderosamente la atención que las barritas subían y el TOF 2 o 3 respuestas. Cuando no tengo TOF, porque estoy en un hospital, no lo llevé, me dio pereza, no lo puse, lo que sea, me fijo del ING y voy viendo en qué momento el paciente va a ventilar. Entonces es una herramienta que esto no está publicado, se lo digo en base a lo que yo he visto y lo que me ha pasado a mí, pero guía, ¿ok? ¿Qué otra información nos da? Nos muestra la actividad eléctrica, nos muestra la tendencia y nos muestra este valor.
¿Quién me dice qué es la tasa de supresión? ¿Para qué se usa? Exacto. ¿Y es malo estar isoeléctrico? Y sí, no queremos estar isoeléctrico. La tasa de supresión tiene que estar en cero. Cuando empieza a subir es porque él está viendo, mira, están apareciendo muchos trazos de electroencefalograma plano. ¿Qué estás haciendo? O sea, te fuiste para arriba con el propofol, te fuiste para arriba con el halogenado, algo hiciste, o el paciente ya venía así. Yo no sé si ustedes se han fijado, que es cuestión de curiosidad y poner atención. En algún momento ustedes han recibido un paciente que ni bien le ponen el sensor sin hacer una gota de absolutamente nada, y el día está en 80. Y sí, ¿no? Viejitos, viejitos bien. Yo lo he tenido en pacientes jóvenes de neuro con tumores, zona muerta, o pacientes con ACV de 50, 60 años, con secuelas de ACV, zona muerta. Y ustedes, les pregunto, ¿se han puesto a ver la tasa de supresión? No la vemos. Sabemos el número, es 80. Pero pónganse a ver qué ocurre con esos pacientes. A veces uno dice, bueno, le voy a hacer una activa con propofol, no va a andar bien. No va a andar bien porque van a tener ese mix de 30, 35. Por lo menos eso me ha pasado a mí. Ahí convierto, no voy a tener a nadie por el antojo de querer hacer una total intravenosa con un BID de 30. No, eso no tiene nada. Para mí es inaceptable. La tecnología BIJ ha ido avanzando. Hoy día tenemos, por supuesto, mejoró el sensor de adulto, el sensor pediátrico, tenemos el sensor bilateral, y ahora adicionalmente nos dan esta sorpresa. Nos muestra el espectro. ¿Pero alguien sabe realmente lo que es el espectro? Es un fantasma que aparece, está ahí, no entendemos absolutamente nada de lo que es el espectro. A mí, honestamente, y voy a ser clara, cuando yo veo esto y empiezo a estudiar, me costó un mundo entender lo que significaba el espectro, y por esa razón me tomé, y les dije que estamos cansados, pero creo que vale la pena, que por lo menos para mí va a ser ¿sí? Recuerdan que nosotros tenemos un trazado electroencefalográfico, que de hecho el monitor nos lo muestra, ¿sí? ¿Qué hace el espectro? Es como cambiar esa línea de una dimensión en donde yo estoy midiendo una línea en base al tiempo y me la paso a otra dimensión desconocida, como digo yo, pero en donde voy a ver la frecuencia, ¿sí? Y es una frecuencia que viene en hertz. Esas frecuencias irradian luz. Se puede explicar así porque es la forma como yo lo entendí. Entonces, el color rojo quiere decir, que son las que más iluminadas están, son las ondas de frecuencia más grandes, las más potentes, las más altas. Y siempre cuando tenga esa onda alta, independientemente de la frecuencia a la que yo la encuentre, es la onda que va a dominar en el espectro, ¿sí? Todo lo que sea o se acerque al rojo va a ser la onda dominante. Luego lo que tenemos que ver es, en esa franja roja, por ejemplo, que la vemos acá, esto es frecuencia en hertz. Alguien me dice más o menos el rango de frecuencia de esta banda roja. Está entre 0 y 5, ¿sí? La franja azul, el color azul son las ondas
menos dominantes, las que se hacen más débiles, más chiquitas, que no se ven. Y por eso el espectro, cuando pinta todo esto, es como una tridimensional que se viene. Yo voy a ver todas esas frecuencias que vienen hacia mí. Pero ¿qué hace monitoreo BIS? Monitoreo BIS las lanza hacia abajo. Pero es prácticamente lo mismo. Es como que yo esta imagen la gire, ¿sí? Y eso es lo que veo yo en el BIS. Ahora bien, acá está lo que les mencionaba. Los colores azules son las frecuencias menos dominantes. Los colores rojos son las frecuencias dominantes de ese espectro, de ese paciente. ¿Esto se entiende? ¿O es confuso? Este es el paso número 1 para entender el espectro. Identificar el color de cada cosa, ¿sí? Siguiente paso. Ustedes se acordarán de este cuadrito espantoso. Cuando nos muestran un electroencefalograma de 32 canales, pero este cuadrito me muestra los rangos de frecuencia de un paciente cuando está despierto. Sus frecuencias tienen que estar entre 13 y 30 Hz. Cuando está sedado, entre 8 y 13. Y cuando estamos dormidos en el plano adecuado de anestesia, entre 4 y 8. Cuando está muy dormido, por debajo de 8. Les pregunto ahora, en este espectro, nuevamente, ¿en qué rango de frecuencia está el color rojo? Que son, me está diciendo, lo dominante es lo rojo, lo más potente es lo rojo. ¿En qué rango de frecuencia está lo rojo? Igual, entre 0 y 5, ¿sí? ¿Y a qué se corresponde el 0 y el 5? A la onda delta. Entonces, en este punto tengo al paciente ¿cómo? Muy dormido. Muy dormido, ¿sí? ¿Y qué pasa con lo azul? De 15 para 30 me estoy refiriendo a ondas alfa y ondas beta que están en color azul, que son ondas que no dominan el espectro, porque las que están dominando y las que dicen, mira, tu paciente está en rojo, soy yo, delta, haz algo, no le metas tanto propofol, recupéralo, ¿sí? Luego, a la medida que va avanzando el tiempo, nos vamos a ir al rango o al promedio de ese espectro, que es el que van a ustedes ver acá, en el borde, por debajo del borde espectral y por encima del límite inferior. Acá está lo más iluminado, la frecuencia más iluminada está entre 10 y 15. ¿Qué onda predomina? O sea que yo pudiera decir que este es el espectro de un paciente sedado, ¿no? Porque es la alfa. ¿Cierto o falso? ¿Se entiende? Es complejo, pero vamos de a poco. Acá está, propofol, sedación. ¿Dónde está lo más rojo? Dentro del rango que les mencioné. Claro, inicialmente se pinta. Me dice, tu paciente está entre 5 y 20. Es decir, hay ondas alfa y se meten ondas beta. Son las que en ese momento, en este momento, en este interín, las ondas que están en rojo, las ondas que dominan el espectro de este paciente, están en este rango de frecuencia y se corresponden a estos dos rangos de electroencefalograma. Paciente sedado. ¿Sí? Seguimos. Anestesia con propofol. Acá el anestesiólogo le hizo 200 miligramos de propofol
Luego encendió una bomba para hacerle 100 microgramos kilo minuto de propofol y hacer el bolo y el mantenimiento, ¿sí? ¿Qué pasó acá? La onda dominante, el color dominante rojo es este, ¿cierto? Entre 0 y 5. O sea que el bolo macabro de propofol que le hizo al anestesiólogo lo fundió. Me lo bajó para que predomine la onda delta. ¿Es bueno que el paciente esté en delta? Por eso no podemos estar haciendo 200 miligramos de propofol por la vida a todos los pacientes como si fuera receta de cocina. ¿Sí? Eso no está bien. Por eso hay que calcular adecuadamente. Y ahora que tenemos esto, te permite, pues muy chismoso, te permite saber si te fuiste muy para abajo o si te puedes mantener. ¿Qué pasa en el que está al lado? De repente se pintó azul de punta a punta. ¿Azul qué significaba? Azul significaba que somos las menos dominantes. Rojo es lo más dominante, azul es lo menos dominante. Pero entonces resulta que todo el espectrograma se puso azul, o sea, ninguna onda es dominante. ¿Qué quiere decir? Que suprimí todo el espectro del paciente. ¿Y qué pasó acá? Vino, le puso 100 miligramos de propofol, el paciente no se dormía. Y bueno, no se duerme, 50 más. Que no se duerme, 50 más. ¿Y qué le hizo al espectro? Tasa de supresión, 100. Eso está muy mal. Esto no lo estoy inventando yo, señores, les muestro el espectrograma basado les muestro la literatura abajo para que revisen, está excelente este artículo. Seguimos con otros agentes anestésicos. La famosa ketamina. ¿Quiénes usan ketamina acá? ¿Nadie usa ketamina? ¿En serio? La ketamina, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? Es un bloqueante de NMDA. Pero la ketamina altera el electroencefalograma, lo pone como más rápido, como si un paciente tuviese epilepsia. Y justo acá lo ven. Fíjense cómo activa las ondas beta. O sea, acá está rojo, que son las ondas más altas de un paciente despierto. Entonces vamos a suponer que yo estoy bajo anestesia y le doy un bolo de ketamina, va a ser interferencia inmediata porque va a poner a oscilar y te va a dar valores inadecuados que en ese momento no podemos confiar. ¿Ok? Usan dexmedeto acá. ¿A qué dosis la usan? 0,5, 0,4, 0,3, 0,2, bingo. La dexmedeto te puede suprimir a altas dosis el electroencefalograma, pero es excelente en sedación consciente. Fíjense, ¿verdad? Tienes predominancia de las ondas. ¿Cuáles son estas? Las alfa, paciente sedado, ¿sí? Y lo vemos acá. El truco del espectrograma es tener esa tablita de los valores de frecuencia de las ondas, y cuando está apareciendo los colores uno va comparando hasta que ya tu cerebro automáticamente dice: mira, me profundicé, me superficialicé, lo puse todo en azul, lo voy a poner todo en azul. Y bien, en pediatría es totalmente diferente. El cerebro del pediátrico, acuérdense que la maduración es totalmente diferente, la actividad eléctrica cerebral no es la misma de un niño de 1 mes a un niño de 6 meses, y por ende el espectrograma es diferente. Las respuestas, esto es, todos estos niñitos estaban dormidos con sevoflurane. En pediatría, para hacer estos estudios, por un tema ético, no se usa propofol,
les tumba mucho la frecuencia cardíaca y obviamente nadie se va a exponer a, o sea, que haga una depresión cardíaca estos chicos, ¿no? En conclusión, todo esto que hemos visto nos va a dar información sobre el estado cerebral en un momento de la anestesia, independientemente de la gente que esté utilizando. Pero no te mide ni la concentración de propofol ni te dice cuánto hay de sevoflurana, de desflurana y isoflurana. El valor de BIS, por otro lado, va a disminuir igualmente cuando estamos dormidos, ¿sí? El tono excesivo genera artefacto. ¿Qué pasa si hacemos bloqueante neuromuscular con el BIS? El BIS disminuye. ¿Por qué? Porque el BIS te mide el EMG, que es la electromiografía de la región frontal. Si yo bloqueo a un paciente, el BIS va a tener la tendencia a bajar y tenemos que ver la farmacocinética del bloqueante para que ese número que veíamos va a cambiar, pero no quiere decir que está más profundamente dormido, ¿sí? Hay que saber la interpretación en el momento en que hace el uso. Se afecta por frío, por alteraciones metabólicas, por el electrocautero, puede generar interferencia. Pero tenemos que tener en cuenta que si el paciente viene con un rango y de repente desaparece por interferencia, ese rango va a volver a venir en segundos. O sea, no se puede ni estresar ni preocuparse porque momentáneamente perdieron el valor. Y bueno, a petición de Lucy, ya para terminar, que baje mucho el volumen, creo. Siempre nos compararon con quienes, con los pilotos de avión, ¿cierto? ¿Por qué nos comparan con los pilotos de avión? Porque ellos llegan a hacer ¿qué? A chequear que todo esté en regla. Si no, el avión no sale. El GPS nuestro, o el GPS para ellos, es toda esta parte de acá. Y cuando nosotros estamos con un paciente de piloto automático, todo va muy bien. Pero les pregunto, cuando hacemos gases anestésicos, ustedes nos pueden decir qué concentración precisa y exacta de sevoflurana hay, aunque el respirado diga 1.8, 1.5, ¿sabemos cuánto hay en cerebro? No. Yo sé puedo saber cuánto hay propofol en cerebro, con un TSI con 2.8, no. Para eso está, que en medio de esta niebla nos ayuda a saber que el paciente con 2.3 está con 50 de BIS, y aunque no vea absolutamente nada de cuánto hay en el cerebro, muy bien, o por lo menos es lo que yo creo, ¿no? Por eso siempre les digo, para mí es una herramienta útil y que me da seguridad. Y así como puedo mantener a ese paciente despierto, lo puedo traer de vuelta. Voy bajando las concentraciones plasmáticas y aterrizo en Lima, como lo hago hoy, sin niebla, con un sol espectacular. Y no puedo decir que hubo niebla en el aeropuerto. Así que bueno, muchísimas gracias, espero no haberles cansado y atormentado mensajes.